Hey, 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 feliz lunes. Bienvenidos una vez más a Potenciando Sin Filtro. Mi nombre es Shaula Montaz desde Guerra Films. Estoy muy contenta por todo el apoyo que nos han dado por YouTube, por AME47 para aquellos que nos ven aquí en República Dominicana, pero también en Spotify y Apple. De verdad que muchísimas gracias. Y siguiendo sus sugerencias de tener temas completos, diversos, a veces no tan filosóficos, porque yo sé que en buen dominicano yo me voy en un viaje. El día de hoy tengo un amigo muy especial, de esas personas que tú haces lo que no tienes que hacer, consultar por todas las vías y a través de la esposa, pero yo lo hago porque es increíble no solamente el nivel de conocimiento que tiene, por lo que he visto en su trabajo y también por lo que converso con él cuando lo hacemos offline, pero también es muy interesante ver este tipo de profesionales que de verdad tienen esa calidad humana, esa pasión y esa determinación de hacer las cosas bien, pero no solamente hacerlas bien, sino enseñar y dar para que siga ese legado, si le podemos decir de esa manera. Hoy está conmigo mi amigo Miguelito Luna Russo, mi doctor Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por tenerme. Ay, gracias a ti. ¿Tú sabes qué es verdad? Bueno, cuento a las personas que nos están escuchando. Durante pandemia hacíamos muchísimo que vamos a grabar, que sea hoy, que por Zoom y nunca podíamos, pero fue perfecto porque ahora se va a quedar. Y se queda en video, que es más pro y también nos ayuda a hacerlo en un momento que nos estamos viendo en la cara. Claro, un poquito mejor así, es personal. Yo quiero primero, a diferencia de los demás invitados, para mí es importante que la gente conozca tu trayectoria y cómo tú llegaste a ser el doctor Miguelito. Desde la cosa más simple hasta ya ese currículum que la gente que se pone en el LinkedIn de los doctores. Bueno, yo siempre lo que le digo a la gente que empecé mi trayectoria en la medicina siguiendo los pasos de mi papá. Mi papá es cirujano oncólogo. Yo le dije, yo siempre dije que quería ser médico de pequeño. Y a los 13 años le dije, mira papi, yo quiero ser médico, quiero hacer algo con cirugía. Y me dice, bueno, el sábado levántate a las 7 y nos vamos para el quirófano que yo tengo que hacer una cirugía. Entonces cuando llego, yo creo que eso fue como un trial, como a ver si yo daba la talla. Y fue una amputación por encima de la rodilla. Y de ese momento yo quedé asombrado. Y me quedé envuelto en lo que era la medicina a través de mi papá. Me gradué del colegio, fui a UNIBE, me gradué con un grupo de profesionales que también como yo han llegado muy lejos. Hay un grupo muy grande que se han ido a Europa, Estados Unidos, etc. Y siempre yo pensé que quería ser cirujano general, porque eso era lo que mi papá. Pero mi mamá siempre me decía que tú vas a ser excelente ginecólogo porque tú hablas con las mujeres y te tienen confianza y todo. Y nada, traté mi primera vez de entrar a la residencia de Estados Unidos y no pude. En eso pero volví a estar en una relación con mi ahora esposa, con María Amalia. Y me fui a España a coger el examen de España y me comprometí con María Amalia y dije, nos vamos para uno de los dos sitios, nos vamos para España y nos vamos para Estados Unidos. Wow. Y luego de eso pude entrar a la residencia. Y allá en Estados Unidos empecé en Nueva York, hice mi primer año. No era lo que yo quería en ese hospital. Quería hacer algo más académico. Y después me moví a University of Mississippi. Me gradué de ginecólogo. Practiqué ginecología general por 2 años. Ginecología obstetricia general por 4 años. Y luego manteniéndome envuelto en el mundo de la academia y en lo que me interesa. Endometriosis, dolor pélvico crónico, adenomiosis, etcétera. Me llamaron de Cleveland Clinic para hacer mi subespecialidad. Y fui el primer fellow, o sea, el primer entrenado de esa subespecialidad en Cleveland Clinic y ahora me quedo ahí. Increíble. Pues yo siento que... Dije, esto va a bajar un poquito el tono de seriedad, pero tú hablando, yo estaba diciendo, ¿quién será él en Grey's Anatomy ahora mismo? Te lo juro. Pero lo pensé porque también, volviendo un poquito atrás, qué bonito que los padres... Yo imagino que los padres que tienen carreras así, y quizás los que nos están viendo no pueden hacer comentarios, quieren que sus hijos sigan esa pasión. Pero qué bonito debió ser ese momento que tú le pediste a tu papá, yo quiero seguir esa pasión. ¿Cuáles son las cualidades y los valores fuera de la parte académica o fuera de lo profesional que tú veías en tu papá que también despertaban algo en ti que tú querías tener? Bueno, es la persona que es, mi papá trabajador, cualidades de querer ayudar a las personas y de querer ser el mejor en lo que uno hace, pero con siempre el enfoque
de ayudar y de enseñar. Porque él siempre fue... Él tiene su práctica privada, pero él siempre se mantuvo con los residentes del Hospital Gautier. Él era jefe de cirugía oncológica del Hospital Gautier. Y eso era una parte muy, muy, muy importante de su trabajo diario. Era que él iba al Gautier a enseñar a los residentes. Eso fue una de las cosas también que me inspiró. Y tú sabes qué interesante que tu mamá te decía, tú tienes un buen trato con las mujeres. Yo siempre le digo a veces cuando hay el grupo de chicos en la mesa, yo digo, no hablen de ginecólogo porque solamente una mujer entiende lo que es ir al ginecólogo y esa relación con ese doctor que está en tu momento más vulnerable, trata muchos temas bien personales que afectan no solamente la salud de ese órgano de tu cuerpo, sino temas mentales, de tu estilo de vida. O sea, es tan importante y la gente no se da cuenta. Yo te lo comento de esta manera porque y ahí fue que empezamos a hablar mucho más, aparte de la amistad que tenemos, cuando yo estaba investigando el porqué de mi endometriosis, yo me daba cuenta de que la comunidad que existe, porque yo me metí a todos los foros y todos los blogs, la gente siempre hablaba de la importancia que tiene que tener un doctor empático. Y no solamente empático, de que entienda de que muchas culturas, y quizás de alguna manera para algunos cerrada, la mujer, una de sus funciones es procrear y tenemos una sola manera para hacerlo. Y si esa manera para hacerlo, tú te sientes que estás de alguna forma u otra impedida, te afecta en muchos temas psicológicos que ya de ahí se traslada a lo que es tu día a día, tu familia, la sociedad, y que tu mamá te haya dicho, yo te veo con eso, es esa parte de mujer que ella dice, no es porque tú eres bueno con las mujeres y el más tigre, es que yo veo ese trato, y si te gusta la medicina, quiero que tú intentes eso. Pero ¿cómo tú tomaste la decisión de decir, me gusta la ginecología obstetricia? ¿Es lo mismo? ¿El ginecólogo es obstetra, el obstetra es ginecólogo? En sí empieza en lo mismo. Okay. Cuando haces el entrenamiento hace 4 años de ginecología y obstetricia en general, hay escuelas de pensamiento diferentes en ese aspecto. Hay muchos que pensamos que la ginecología y la obstetricia se deben de separar. Y que deben haber especialistas ginecólogos y deben de haber obstetras y que son simple y llanamente hacen obstetricia. Eso se puede en países desarrollados como los Estados Unidos, Europa, etc. Aquí todavía es un poquito difícil por el sistema. Pero eso específicamente lleva a lo que es el problema que tenemos con la endometriosis, que sabemos lo que es la endometriosis hace desde 1920. Pero no hemos podido avanzar en ese tema porque la especialidad se basa mucho en la obstetricia. Entonces, el volumen más alto y el mayor trabajo del ginecólogo obstetra que trabaja en ginecología y obstetricia en general es la obstetricia y te quita mucho tiempo. Te quita más del 50% del tiempo. Cuando yo estaba en práctica privada en Estados Unidos, yo hacía 30 partos al mes. Wow. Entonces, yo tenía que un día para hacer cirugía ginecológica, tenía poco tiempo en la consulta, eran menos los pacientes que yo veía eran menos del 50%. Entonces, por eso fue una de las razones por la cual yo dije, yo tengo que especializarme en la ginecología, porque eso es lo que me apasiona. Del punto de vista de cuándo fue que yo pensé que tomé la decisión. En realidad fue una decisión donde yo estaba sentado. Yo tenía una plaza de cirugía general en España y tenía una plaza de ginecología obstetricia en Estados Unidos. Y me senté, hablé con María Amalia, pensé y dije, me apasiona la cirugía pélvica. En realidad me gustaba muchísimo la ginecología obstetricia durante la universidad. Esa fue la rotación donde yo estaba más engaged, etcétera, etcétera. Y nada, fue un momento de reflexión personal y me di cuenta que eso era lo que yo tenía que hacer y que iba a hacer. ¿Sabes? Que tú mencionabas el tema de la consulta y se ve mucho, bueno, por lo menos yo hablo de mi experiencia local, de que la mayoría de los ginecólogos obstetras hacen más partos que consultas y por eso reciben muy pocos pacientes porque no le pueden dar el seguimiento. Es un escenario ideal en nuestro país que tenemos primero muy poca educación en cuanto a lo que es la planificación familiar. Uh-huh. Segundo, tenemos muy poco conocimiento sobre los procesos correctos, sobre cómo también prepararte tú como mujer cuando lo haces tomando la decisión versus cuando lo haces porque pasó. ¿Qué se recomienda desde la perspectiva del doctor en el trato de un paciente
para llevar ese camino recorrido, ese historial ginecológico, para cuando llegue la parte obstetra, ya tú te puedas tener más control de cualquier eventualidad que pase, o no importa. En realidad no importa. En realidad simplemente lo que se debe de tener es un conocimiento general de lo que es ginecología y obstetricia. Lo ideal sería que una persona entrenada en ginecología y obstetricia haga 3 años de ginecología y obstetricia en general y luego se subespecialice en lo que se necesita. Porque yo no practico obstetricia ya, pero yo sí tengo que mantenerme al tanto de la evidencia de la obstetricia y de las consecuencias o los posibles outcomes que tengan las cirugías que yo voy a hacer en el ámbito obstétrico. Entonces ese conocimiento se debería de tener. O sea, no debería ser una separación completa. Y yo creo que es importante que todo ginecólogo, o sea, ya sé que se enfoque en obstetricia o que se enfoque en ginecología, debe de tener un pensamiento global de lo que es la salud de la mujer. Y todo eso debe ir de la mano. Claro. ¿Cuáles son aquellos mitos que existen sobre el tema de salud de la mujer y la ginecología que tú has visto más presente en nuestro país? El primero que yo digo es que siempre me choca mucho y no solamente de este país, es que, bueno, que yo tengo una menstruación muy dolorosa. ¿Qué tan dolorosa? Bueno, vomito, tengo que ponerme medicina, tengo que tomar medicina. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se le dicen, bueno, tu mamá la tenía, o eso no es nada, aguántate, eso no pasa nada, bébete la medicina, tómate esta pastilla anticonceptiva. Cuando en realidad yo siempre digo que los procesos fisiológicos no duelen. Los procesos fisiológicos no deben de ser algo que te encame o que te dé náusea, vómito, o que tú estés sangrando, se te salga la sangre del pantalón cuando tengas la menstruación. El único proceso fisiológico que tiene que doler es la labor de parto y ya, más nada. Wow, tú sabes que cuando yo me acuerdo con una vez que hablé contigo que tú me dijiste, pero es que no debe de doler, o sea, nada debe de doler al menos que exista algo. Y es cierto, yo me acuerdo cuando era más joven, que yo estaba en la piscina con una amiga y cada vez que llegaba su periodo, nosotros sabíamos que teníamos que llevar la emergencia. Y siempre era como, no, ya eso es regular. La tipa le llega el periodo, ella va a emergencia, le inyectan de todo y ella pierde una semana de clases. Y es cierto ese mito, pues, específicamente en República Dominicana, no sé si en otros países latinoamericanos es igual. Y aquí, yo no puedo hablar por todos los ginecólogos, lo que yo visité antes del doctor donde estoy ahora, sí me decían como, yo no tenía nada. Y decían como que, no, eso es un dolorcito normal. Y mi mente siempre pensaba que el dolor menstrual y premenstrual era normal. Una parte de mí entendía, bueno, una molestia se debe sentir, pero cuando llegó a ser un dolor, que yo puedo identificarlo como dolor, este tipo de dolor que te preguntan, grado del 1 al 10, ¿cuánto? Ahí hay algo extraño. Exacto. Entonces, dentro de todo ese proceso de investigación, en mi caso yo descubrí que era endometriosis. ¿Qué ha pasado en tus 20 años de práctica que te hizo a ti enfocarte específicamente en esto de la endometriosis? ¿Y cuáles han sido tus hallazgos de manera hasta personal que te sorprendieron tanto que no se le ha puesto el punto sobre la I? Bueno, lo primero que me sorprendió de todo es que perdón que se me oye el español a veces. No, tranquilo. El delay en diagnóstico es aproximadamente de 9 a 11 años. Es decir, que la mujer que tiene endometriosis dura aproximadamente de 9 a 11 años para que se diagnostique y se trate. Entonces, esa es la primera. Wow. La segunda es que cuando me encontraba tratando de hacer cirugía de endometriosis en práctica privada, yo solo, sin subespecialización, yo me estaba dando cuenta que yo no estaba haciendo, aunque me consideraba muy bueno, no estaba haciendo lo correcto. La cirugía de endometriosis es sumamente compleja, se distorsiona la anatomía, hay que tener conocimientos expertos de anatomía y disección y se debe hacer por laparoscopía, porque tiene mejores outcomes. Entonces, esas fueron las dos cosas que me dijeron, tú tienes que enfocarte en esto. Lo otro era la cantidad de médicos que yo veía, o los pacientes de médicos que llegaban a mí, que le habían hecho una histerectomía porque esa persona tenía un dolor pélvico. Y entonces, al examen, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de una paciente que yo tuve en práctica privada, fue que ella tenía una herida de cesárea, y ella tenía un dolor pélvico, ella llegó al consultorio, yo la interrogué, y hasta cuando me di cuenta, que cuando hice el examen físico, que fue una cosa simple y llanamente de ponerle un dedo en la esquina de
del área donde ella tenía la cesárea, en el lado derecho, que había un dolor que simple y llanamente se reproducía cuando yo le ponía el dedo. Y brincaba. Entonces yo cogí un poco de lidocaína y le inyecté esa área y ella me dijo, ¿se me quitó? Entonces yo dije, bueno, a esta señora le hicieron una histerectomía, después le sacaron los 2 ovarios y el dolor pélvico era simple y llanamente para tú ponerle el dedo y saber a dónde estaba. Entonces, yo dije, hay algo mal, no estamos haciendo buena medicina, no estamos cuidando de la mujer, estamos haciendo cosas mal. Entonces, yo dije, yo no voy a ser ese tipo de médico, yo voy a cambiar, yo voy a hacer lo que yo pueda para cambiar la salud de la mujer, con lo que yo tenga en mi poder. Y tuve que hacerle una pequeña cirugía, le quité lo que tenía un neuroma y ya, se quitó el dolor. Pero se pudo haber evitado 2 cirugías, una histerectomía y que le quiten los ovarios, joven. O sea, tú me estás contando esa historia y hasta miedo da. O sea, uno como mujer que cuando tú de tu perspectiva de doctor, tú fue un momento eureka, pero para la mujer es como, mira todo lo que tuve que pasar. Y hay muchas cosas que yo siento que no solamente los doctores, o sea, a nivel de sociedad no se entiende de la mujer, los procesos que pasan y todo lo que tiene que ver relacionado con nuestro órgano reproductor. ¿Por qué la endometriosis es tan común, pero a la vez tan, how do you say, como... elusiva, como ajá, que tú no... Sí. O sea, ¿por qué es algo tan, es como yo siento que es un secreto a voces? Bueno... ¿Por qué? Lo primero es que son 1 en 10 mujeres, o sea que es un gran porcentaje de mujeres. El problema con la endometriosis es que da síntomas parecidos a muchas otras cosas. O sea, que, como te digo, painful bladder syndrome o le dicen cistitis intersticial o síndrome del colon irritable, dolor pélvico crónico, personas con infertilidad. Hay una patología que es prima o hermana de la endometriosis que se llama la adenomiosis. Entonces, una mujer con dolor pélvico crónico, ya cuando una persona tiene endometriosis, que te llega después de un delay en el diagnóstico, tiene 11 años, ya hay miles de cosas que han pasado en la pelvis que cambian de la forma en que esa persona siente el dolor. Cambia absolutamente todo desde el punto de vista neurológico en la pelvis. Entonces, el tú llegar al diagnóstico de endometriosis, tienes que saber lo que estás haciendo y tienes que tener experiencia tratando endometriosis. Mucha gente, cuando llega una persona con un dolor pélvico crónico o un dolor pélvico, dicen, bueno, es difícil porque hay que saber neuroanatomía de la pelvis, hay que saber cómo se comunican los órganos de la pelvis con el cerebro, hay que saber anatomía de la pelvis, hay que saber hacer un examen físico complejo, neurológico, de los músculos de la pelvis. Entonces, para serte muy sincero, no todo el mundo tiene ese entrenamiento. Yo no lo tenía cuando yo salí de residencia en Estados Unidos. Yo salí de una residencia muy buena, 4 años, y entonces de repente yo me di cuenta de todo esto en la práctica y leyendo y viendo personas que tomaron el mismo camino que yo, viendo videos, etcétera, etcétera. Y me fui dando cuenta, mira, hay un gap en el conocimiento y eso es lo que es elusivo de la endometriosis, es que se parece a muchas cosas y también a veces la paciente no tiene endometriosis, tiene otra cosa. Tú tienes que saber qué paciente tiene endometriosis y qué paciente no tiene endometriosis. Entonces, ese es el problema, que confunde. Y si el médico no tiene experiencia en eso, si no ha visto un volumen alto y tiene entrenamiento especializado, muchas veces lo que te toca es una pastilla anticonceptiva o te dice, bueno, eso es normal. A veces la paroscopía que no se tienen que hacer. Ibuprofeno por pipa, como decimos aquí. A veces la paroscopía que no se tienen que hacer. A veces sacan ovarios que no se tienen que sacar. Ese es el problema con la endometriosis. ¿Cuál es la definición correcta de endometriosis? O sea, ¿qué es para aquella persona que no conoce o no la tiene? ¿Cómo se describiría de una manera simple la endometriosis? Pero la endometriosis es el tejido menstrual que tú ves que sale. Ese tejido se implanta afuera del útero. Se puede implantar en los ovarios, en la trompa de falopio, en el recto, en la vejiga. La encontramos en el diafragma muchas veces, en el músculo respiratorio. Esencialmente es eso. Ese tejido que menstrua, que es para que el embrión se implante, se sale de la pelvis, se implanta en lugares de la cavidad peritoneal y pélvica y crece igual como en cada ciclo menstrual. O sea, el ciclo menstrual, ¿qué le hace a ese tejido? Lo prolifera y después lo atrofia.
Entonces, esa proliferación y atrofia constante causa fibrosis. Y esa fibrosis causa inflamación, causa adherencias. Y eso es lo que lleva a dolor y a formaciones de masas y a la obliteración de la anatomía femenina reproductiva. ¿Se sabe por qué pasa? Tenemos muchas teorías. Tenemos la teoría del reflujo menstrual retrógrado, que es que esas células salen por los tubos. Y si lo ves que cuando tú haces una laparoscopia en una mujer que está menstruando, tú ves poco de sangre en la pelvis. Eso es una, pero eso no explica absolutamente todo. Hay otras que es que el tejido del peritoneo, es decir, hay una membrana que recubre el abdomen y la pelvis, que hay células que cambian, que son como células STEM o pluripotenciales, que cambian hacia ese tejido endometrial y crecen como tejido endometrial. Hay una teoría de la diseminación hematológica y linfática. Hay en realidad como 4 teorías que todavía no sabemos exactamente cuál es la correcta porque hay muchas formas de explicarlo todo. ¿Sabes qué? Increíble. Nosotros los que no somos doctores, cuando nos dicen como que no hay una teoría, y como, ese es tu trabajo. O sea, tú estudiaste para encontrar teorías. O sea, como que... Y sí, yo lo digo, o sea, sin filtro. A veces yo digo, ¿cómo no? ¿Cómo que no he encontrado eso? ¿Pero cómo? Usted se levanta todos los días a leer y a ver gente. ¿Cómo puede ser que tú no hayas encontrado eso? Pero es tan interesante porque ya, quitándose toda esa parte jocosa, cuando uno se centra, el cuerpo es una máquina tan perfecta y nos lo dicen desde pequeños y ahora mucho más, que hay tanto acceso a información, que es tan perfecto todo lo que el cuerpo hace para mantenerte vivo, para cuidarte, desde nuestro subconsciente que nos cuida de muchas cosas. Y cuando aparecen estas situaciones o estas enfermedades, él mismo, yo siento que se va transformando y por eso quizás no hay una razón per se. Pero, ¿cuál es la relación de la endometriosis en sí con las emociones y la salud mental? Bueno, hay una relación muy, muy cercana. Aproximadamente el 80% de las pacientes con endometriosis tienen ansiedad o depresión. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Los cambios neuronales que yo te dije de la pelvis, cuando se causa toda esa inflamación y de cómo se percibe el dolor, responde a ansiedad y responde a depresión. Nosotros vemos que las pacientes que tienen dolor pélvico crónico, endometriosis severa, cuando tienen crisis de ansiedad o crisis de depresión, el dolor que tienen aumenta. Y es fisiológicamente neuronal, pero es porque las conexiones allá abajo no son iguales a una persona sana. Entonces, muy importante de cuidar en las pacientes con endometriosis y de dolor pélvico crónico tener, como en realidad nosotros tenemos un equipo de terapeutas sexuales, porque el sexo duele. Tenemos personas que hacen pain psychology, o sea, que es psicología del dolor. Y tratamos de controlar los problemas de ansiedad y depresión. Entonces, estamos cuidando de la salud integral de esa paciente. ¿Qué es la psicología del dolor? La psicología del dolor eso es un poquito complicado. Eso es más complicado que la endometriosis porque es algo que estamos viendo más y más. Hay una epidemia de dolor crónico y de uso de opiáceos en los Estados Unidos. Y ahora estamos viendo cómo el dolor afecta a la psicología de esa persona. Cómo afecta su depresión, cómo afecta su ansiedad, cómo afecta su desempeño de trabajo, cómo afecta su calidad de vida. Hay un dato que yo siempre lo digo, súper importante, y lo escribo en todos los artículos que escribo científicos, y es que las pacientes con dolor pélvico crónico y con endometriosis tienen una calidad de vida que se comparó a muy parecida a esas personas que tienen cáncer terminal. Es decir, la persona que tienen, o sea, ese tipo de personas no trabaja, baja la productividad, tienen problemas en relaciones personales, tienen que aprender a vivir con el dolor porque no sabemos quitarlo totalmente. Entonces, todo eso es psicología del dolor. ¿Sabes qué? Es interesante, o sea, tú diciendo eso, y como esto es un espacio sin filtro, o sea, para mí fue como un espejo, porque a mí me pasa que yo tengo un app, yo lo bajé, yo tengo mis lados bien cuadrados, entonces yo tengo el app, yo lo bajo y apunto, por ejemplo, como que hoy me dolió, o sea, todos los días si me duele yo pongo el nivel que me dolió, pero
justo antes de que yo sé que me va a llegar el periodo, me da una ansiedad y es como, ¿qué día que va a entrar el dolor fuerte? ¿Qué día va a entrar el dolor fuerte? Y ese día en la mañana que tú te despiertas y tú dices, yo voy a ser inútil. Porque no se entiende. Yo recuerdo que hubo un momento que yo tenía un terapeuta en específico que yo le decía, es que no es el poder de la mente, es que duele. O sea, tú te dan el dedo meñique y no hay mente que controle esos 10 segundos de ese dolor y pasa igual. Y entonces me puse a leer y también yo siento que el paciente pre o post o que ya pasó por eso de endometriosis que bajó de grado, siempre nos quedamos con mucha incertidumbre y buscamos tratamientos naturales porque entendemos de que no queremos seguir nuestra vida así. Y muchas de las cosas que yo leí era eso, es tratar de llevar una vida más calmada. O sea, el nivel de estrés influencia el dolor. No sé si porque la mente tiene tanto poder y te lleva a exacerbar ese dolor. También hablaba mucho de ciertos tipos de ejercicios, mantener un cuerpo activo, muchas cosas que conocemos en general, pero también hablaba de ciertos alimentos que pueden elevar, no el dolor, pero que pueden elevar que durante el proceso menstrual tú sientas más dolor. Y hablaba mucho de los alimentos que son inflamatorios. ¿Es cierto eso? O sea, así como las emociones, nosotros podemos incidir en ellas para que el dolor de la endometriosis sea más fuerte. ¿Existen alimentos que nos pueden causar más dolor o menos dolor? Dependiendo de si tu endometriosis está asociada con cistitis intersticial. La información científica que tenemos de la dieta y de la endometriosis y del dolor pélvico crónico no tiene muy buena evidencia. Pero yo siempre he sido partidario de que si te funciona, úsalo. Claro. Yo no me voy a sentar a decirte, bueno, yo me como yo como vegetales solamente durante mi ciclo y me mejora el dolor. Yo te digo, bueno, sigue comiendo vegetales. No hay ningún tipo de problema. El problema está cuando tú tienes una asociación entre esos procesos inflamatorios de la vejiga y del colon, que los alimentos ácidos, la cafeína, la carne, te exacerban ese dolor. Entonces, eso sí, en esos casos, 100% debería de dejarlo. Pero si te está funcionando, úsalo. ¿Sabes? Otro tema muy importante en la endometriosis es la fertilidad. O sea, desde que uno escribe en Google que te dicen a ti, tienes endometriosis y tú duras como, tú di que no estoy en el colegio, no lo puedo dividir en sílabas. O sea, tú di que, ok, tengo que buscarlo. Sí, porque son palabras que tú dices, endometriosis, ok. Déjame ir a mi doctor por preferencia, aunque pago mi seguro y tengo mi equipo de profesionales, Google. Yeah. Entonces, cuando entramos ahí, lo primero que te habla es de la fertilidad. O sea, primero te hablan del dolor y básicamente te dicen, nunca se va a ir, independientemente si tú llegas a tener grado 1. Y después te hablan de la fertilidad. Y la fertilidad en sí es un tema tan delicado para hombres y mujeres, aunque es más conversado por mujeres porque hasta ahora somos yo digo hasta ahora porque a mí nada me está sorprendiendo ya. Hasta ahora somos las únicas que podemos procrear de los seres humanos. Estamos haciendo trasplante de útero ahora. No, por eso te digo, hasta ahora, desde el día 1, la que eso nació vamos a ver. así. Exacto, claro. sí, vamos a ver. Pero ahora me gustó ese tema, pero no me puedo desviar, tengo que ser esa persona. Hasta ahora, las mujeres somos las que conversamos mucho más de eso, pero sí hay hombres muy involucrados, sea por su profesión o sea también porque le interesa tener una familia, entonces investigan sobre el tema. La fertilidad, una palabra tan importante en aquellos que quieren formar familia, pero también para la mujer que quiere o no, quiere saber si puede. ¿Qué pasa con la relación de endometriosis y fertilidad? Eso es siempre un buen tema hablarlo porque yo creo que hay mucha confusión. Por eso mismo, porque cuando se lee, se dice que hay una asociación de 100% y no es así. Los estudios que se hicieron de endometriosis en infertilidad fue que se buscó en mujeres infértiles, se estaban haciendo laparoscopías diagnósticas y se encontró que de un 47 a un 60% de las pacientes, no, un 74% para ser exacto, de las pacientes que tienen infertilidad tenían endometriosis. Pero no todas las pacientes que tienen endometriosis tienen infertilidad. Entonces, eso es otra todavía que estamos buscando la forma y estudiando. Incluso ahora mismo allá en Cleveland Clinic estamos haciendo varios estudios para tratar de llegar dar con la respuesta.
Y es que la asociación está en la inflamación pélvica, está en la creación de adherencias, está en la destrucción del tejido ovárico cuando las pacientes tienen endometrioma, también adenomiosis o asociación entre endometriosis, fibroma, inflamación, adherencias pélvicas, etcétera. O sea que es un package bastante grande. Si tienes endometriosis, debes tratar de procrear, y si no puedes, dependiendo de la edad que tienes, 6 meses o un año, bueno, entonces ahí se van buscando si se necesita cirugía, etcétera, etcétera. Si tú tienes un grado avanzado de endometriosis, es decir, si tú tienes un estadio 4 que tiene un nódulo en el recto y tienes 2 endometriomas bastante grandes en el ovario, esas pacientes van a tener infertilidad significativa. Pero no siempre. Si no se puede procrear, entonces ya sabemos que hacer la cirugía de la resección de la endometriosis, incluyendo removiendo porciones de intestino si es necesario, y haciendo la cistectomía de los ovarios, aumenta el chance de quedar embarazada sin ayuda de reproducción asistida. Ok. Pero la asociación existe, pero no es exactamente que desde que tú tienes endometriosis no puedes quedar embarazada. Entonces, eso es lo primero también que causa ansiedad. Que dice, un diagnóstico de endometriosis, entonces yo voy a poder tener bebé. Y eso es una respuesta que simple y llanamente es, vamos a tratar. Claro. Y si no puedes, entonces te ayudamos a resolver ese problema. No, y que pasa también, tú quizás tienes una paciente de 14 años que tú le estás dando un veredicto basado, o sea, sin ningún fundamento real, que va a durar X cantidad de tiempo con un estrés que va a empeorar su endometriosis por ese diagnóstico que no necesariamente es correcto. ¿Qué tú sientes que en nuestro país, o quizás también en la región, falta para documentarse mejor en el tema para los profesionales y para los pacientes? Creo que es la educación de... Lo primero es que... te voy a decir, ¿cómo se empezó a mejorar el trato de la mujer con endometriosis en Estados Unidos? Las pacientes se dieron cuenta y las pacientes abrieron su propio grupo de soporte y dijeron, estos médicos saben tratar endometriosis, saben tratar dolor pélvico crónico, vayan a donde ellos. Entonces así surgen los centros especializados de endometriosis. Los pacientes fueron que lo hicieron. Del punto de vista profesional, bueno, debemos de tratar de crear lugares donde se eduquen cirujanos ginecológicos que sepan tratar dolor pélvico crónico y todas las cosas benignas que puedan ser un problema de la calidad de vida de una mujer. Hay una residencia en el país que es puramente ginecológica y está en CEDIMAT. Wow. Entonces, estamos empezando. También es que si el médico que está tratando a una paciente no tiene la capacidad o no debería ser que no tenga la capacidad, pero durante su autorreflexión que diga, yo quizá no soy la mejor persona para estar tratando esto porque no tengo mucha experiencia, que se regularice el referimiento. Que se regularice el referimiento a personas que tengan más experiencia que uno u otro en diferentes cosas. Sí, es soltar un poquito el ego. Exacto. Yo siento que en nuestra cultura y algunos profesionales, no todos, son muy celosos de sus procesos, de sus pacientes. Y en la medicina, yo no sé, o necesito apoyo, o crear esa red, es demasiado importante porque todos, de alguna manera u otra, no somos expertos, o sea, en nada, cada quien en su profesión. Para ti, ¿cuál es el camino que tú quieres seguir recorriendo dentro de la endometriosis? Esa es la primera pregunta. Voy a hacerlo por parte. Te iba a lanzar como 10. No, el camino que voy a seguir tomando es el que decidí tomar. Ahora yo estoy en una posición en la cual yo estoy involucrado en investigación médica, estoy tratando a muchas pacientes. Tenemos un centro de endometriosis y dolor pélvico crónico. Pienso que es el lugar adecuado para mí ahora mismo en mi carrera. Me gustaría también extender esa mano de ayuda y traer un poquito de eso a Latinoamérica. Ya no solamente aquí en República Dominicana. En Colombia, en Argentina, en Brasil hay excelentes médicos que tratan endometriosis, en Venezuela también. Pero
todavía somos un círculo muy pequeño. Ujú. Entonces, aportar mi grano de arena en investigación, en desarrollo de procedimientos quirúrgicos, y estoy en el lugar adecuado para hacerlo. Ahora. ¿Cuáles son las 3 cosas fundamentales que tú sientes que se pueden empezar a hacer en nuestro país, República Dominicana, para elevar el conocimiento de la endometriosis y un mejor trato al paciente? Creo que deberíamos... Eso es una muy buena pregunta. Lo primero que tenemos que cambiar la educación en la escuela de medicina. Tenemos que educar con evidencia de qué es la endometriosis, qué son los fibromas, qué son... No simple y llanamente, pero yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad. Una universidad muy buena. Pero yo me acuerdo que nos daban un slide de endometriosis, un slide de fibroma y un slide de infertilidad. No, eso debe ser... debe ser un currículum completo. Algo que tiene muy bueno el país, que yo creo que se debería de continuar fomentando, que la obstetricia y ginecología, la salud de la mujer, es un currículum, es un core curriculum del entrenamiento del médico. También tenemos que fomentar que los médicos en entrenamiento, buscar una forma, no sé si por funding, por alguien que... donaciones o... alguna forma de que los médicos y los residentes que se estén entrenando en ginecología y obstetricia vayan a centros como Cleveland Clinic o Mayo Clinic o University of Miami o si quieren irse para Brasil o si quieren irse para Argentina o Chile a ver cómo y aprender de cómo se tratan este tipo de enfermedades y traer ese conocimiento para acá. Después de eso es que se llama paying it forward, es decir, que tú llegues como médico entrenado y que tú incluyas a esas personas que están subiendo en ayudando a tratar a la mujer y enseñándoles cómo tratar a la mujer. Así es que yo pienso que se hace. Que nosotros tratamos de hacerlo, pero nosotros nos vamos de aquí, nos quedamos allá, venimos periódicamente, tratamos de hacer lo que podemos. Pero ya esa relación desde el momento que nosotros nos montamos en el avión, a veces se va. Sí, se pierde. Yo sigo tratando de hablar con los estudiantes de UNIBE, lo hago frecuentemente, le hago charlas, etcétera, etcétera. Cuando vengo trato de trabajar lo más que yo puedo. Yo sé que otro compañero mío está haciendo lo mismo. Él ya está viniendo cada mes, una semana, a trabajar con los médicos de aquí, de República Dominicana, los ginecólogos de aquí, tratando a mujeres con endometriosis. Entonces, se está haciendo, pero falta. Y desde el lado de la mujer, del paciente, desde aquella que no tiene endometriosis, aquella que sí tiene, ¿cuáles son aquellos hábitos que se pueden implementar para convivir con la endometriosis? Pero también, ¿cuáles son aquellas cosas que debemos estar haciendo para exigir un mejor trato de nuestros profesionales en el área? Yo creo que lo que se debe hacer es... Yo siempre digo que no hay una paciente más educada en su condición que no sea una paciente de endometriosis. Quizá una paciente que tiene cáncer. Pero la paciente con endometriosis llegan con una lista de preguntas que son maravillosas porque saben y la han leído muchísimo. Continúen educándose. Y con esa educación, cuando se sienten con su médico, hablen con su médico y dicen, mira, yo leí esto, mira la evidencia de esto, yo me eduqué en esto, por favor explícame tal y tal, 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 tal. Así debe de ser toda visita con un médico. Se me olvidó la segunda pregunta. ¿Y qué pudiera, o sea, qué hábitos tú recomiendas para convivir con endometriosis, que ayuden a la salud mental, que fortalezcan la comunidad? O sea, que ya quitando toda la parte médica, sino ¿qué tú recomiendas basado en lo que tú has visto fuera, que ayuda también a conllevar la condición? Grupos de soporte. O sea, creen un grupo de soporte. Hay grupos de soporte aquí en República Dominicana yo lo he visto, que son muy buenos. Y se colaboran y tienen médicos que colaboran con ellos. Del punto de vista de cómo combatirlo es mientras lleva una vida saludable. Es decir, si tú estás bien del punto de vista de salud física y mental, o sea, el ejercicio ayuda a la salud mental. El tener un equilibrio de balance, calidad de vida, ayuda. El problema con la endometriosis es que tienes que seguir en el tratamiento, porque si no te sigues en el tratamiento te da dolor y se te desequilibra totalmente. O sea, tratar de mantenerse equilibrada. No hay nada mágico que yo te pueda decir que, mira, bueno, cómete este vegetal o lleve esta dieta. Es más tratando de mantenerte lo más saludable posible y tratando de controlar el dolor y recibir tratamiento, porque ya cuando tú recibes tratamiento mejora todo. Mitos.
Si caes embarazada, se te va a ir la endometriosis. ¿Es verdad o no? Mejora durante el embarazo por la Ok. progesterona. Pero no se va. Yo me acuerdo que me dijeron, tú lo que tienes que hacer es preñarte así mismo. Y yo, wow. Eso es algo muy común. Siento que soy de repente como una yegua. Y después de eso, claro, es tan fácil. Sí, o sea, bébete el jugo verde, préñate. O sea, No, eso no es así. O sea, es un tratamiento de por vida. O sea, es algo que te está contenido la vida entera. ¿cuáles son los tratamientos más recomendados o los más utilizados para la endometriosis? Bueno, todo se basa en la atrofia del implante de endometriosis. Hay Lupron, hay Depo-Provera, hay progesterona, hay pastilla anticonceptiva en forma continua. La evidencia está clara. El Lupron no debería de usarse, al menos que sea sumamente severo y lo estés usando para llevar a la paciente a cirugía porque tiene dolor severo. Cuando comparas Lupron con todos los otros tratamientos, el uso de progesterona, específicamente Northindrone, no se me olvidó en español, sorry. Northindrone o la pastilla anticonceptiva en forma continua. Todas son ¿Oral iguales. o inyectada? Oral. Ok. Todas son iguales. Entonces, ¿cuál es la más inocua? La progesterona. Porque no causa... Hay muchas pacientes que tienen exacerbación de la ansiedad cuando toman pastilla anticonceptiva continua. Tienen sangrado no intermenstrual, pero durante el tiempo que se toma la pastilla. La progesterona de 5 miligramos, te la tomas todos los días. Ok. Es la forma más sencilla, más barata. Y una de las que en realidad mejor funciona de todas. Pero todas en realidad son iguales. Esa es la menos inocua. Esa es la más inocua. ¿Cómo tú quisieras ver los avances para ti dentro de la endometriosis ahora que llegaste a Cleveland? O sea, ¿cómo tú te ves, así tipo pregunta cliché, ¿cómo te ves en 3 años allá en Cleveland? Pero para serte muy sincero, yo estaba hablando de eso con Mariama la noche que salimos. Me preguntaron esa misma pregunta. Me dice, ¿a dónde tú vas? ¿Cuál es tu norte? ¿Para dónde tú vas a llegar? Yo dije, bueno, ahora mismo yo me siento como que yo tengo como que el cielo es el límite. Yo estoy en el sitio adecuado para hacer lo que yo estoy haciendo. Y simple y llanamente me toca trabajar y seguir, mi pasión. Claro. El resto yo lo tengo resuelto por suerte. Tengo una esposa que me quiere muchísimo, que me apoya, me soporta. Tengo un hijo bellísimo, tengo un grupo de amigos maravillosos, mi familia también. Entonces, ya para mí, yo creo que llegué a donde tenía que llegar, pero vamos a seguir trabajando. Sabes que yo trato siempre, mi cabeza va a millón, yo trato siempre como de ir recopilando las cosas que voy aprendiendo durante la conversación. Pero me pasó ahora contigo que independientemente de todo ese conocimiento con relación a la endometriosis, me llevo cosas que quizás no sé si tú la estabas observando, pero cuando alguien trabaja con pasión, el apoyo que uno tiene de sus, como decimos, support system y de la familia que uno elige, que es aquella familia con la que uno forma familia, esposo, esposa, es tan importante para que uno pueda desarrollarse dentro de su pasión y hacerlo de una manera que se puede brincar de países, durar 500 horas estudiando y el otro quizás no necesariamente lo entiende siempre, pero ve a través de ti ese ímpetu que tú le pones y esa paz con la que tú estás entregando todo que se nota. O sea, yo siento que durante esta conversación yo nunca me sentí distraída en cuanto a las cosas que tú me estabas hablando. Hay palabras que yo decía, tú dijiste retrógrado, yo dije, eso es Mercurio, eso es como los astros. pero es interesante porque primero haces que sea digerible, pero es porque tú entregas una energía que viene desde un lugar de que yo quiero que las cosas se hagan bien. Y hay una parte que tú dijiste, yo dije, yo no voy a ser esa persona. Y independientemente de que el día de hoy la gente que escuche el audio entienda mucho más de lo que es la endometriosis, para mí es importante que ustedes se lleven de esta conversación el valor de hacer las cosas desde un lugar honesto, porque te va a permitir parar y decir yo no quiero ser ese profesional, te va a permitir también valorar el equipo de apoyo que tienes al lado. O sea, tú en muchas partes de la conversación mencionabas tu familia, tu esposa, y eso es tan importante porque así como al que nos dicen no vas a poder tener hijos y no causa un estrés y no duele más, cuando tú no tienes ese apoyo, tú puedes querer todas las intenciones del mundo y puedes ser el tipo con el IQ más grande y quizás no fluya porque el tema de salud mental es necesario. De verdad yo te agradezco porque de alguna manera u otra
yo me puse a pensar en qué tanto yo estoy entregando dentro de mi pasión desde un lugar de paz y con un norte específico que yo sé que si no lo hago de manera integral no se lograría. O sea, que yo te agradezco independientemente por toda la parte profesional, digo académica, porque se nota. O sea, se nota mucho con la ligereza que tú hablas de los temas. Es como que tú naciste sabiendo lo que ibas a hacer y lo que no, tú simplemente lo estás investigando y le metes una pasión y te dedicas a lleno y quieres entregarlo, y yo siento que eso se paga. Siento o no, yo sé que siempre se paga. Ahora, no te vas a salvar. Para los que nos sintonizan por primera vez, Potenciando Sin Filtro tiene... Ya yo digo que tiene un esposo, porque yo decía hermanito, hijo. Esto está un poquito más grande. Y sí, le digo esposo porque, no sé, para mí los esposos son como más grandes. Es otro tema de diremos otro día. Mi lado machista. Entonces... Es un juego de preguntas poderosas para conversaciones interesantes. Y aunque hoy hemos tenido una conversación muy interesante, vamos a ver qué quiere el destino, el universo, que respondas hoy. Ay. ¿Preferirías nunca tener sexo o nunca encontrar el amor verdadero? Mira, cayó bien porque sexo, es ginecólogo, ¿tú sabes? Honestamente, preferiría no tener sexo. Ok. Ahora... La pregunta la han variado mucho porque, sí, o sea, esa respuesta, mucha gente dice que no, en realidad, ¿tú sabes qué? Me pasa lo siguiente, la gente que está casada responde nunca tener sexo y el soltero responde el amor verdadero. Exacto. El que está bien casado, no sé si se dice así, responde nunca tener sexo y el que tiene tema responde el amor verdadero. Entonces, yo siempre le digo a las chicas, vamos a ver qué tanto te quiere tu esposa. Pero, quitando eso, hay otra pregunta que me hicieron y que yo la modifico. Ok. ¿Preferirías nunca tener buen sexo o nunca encontrar una buena compañera? Yo creo que lo más importante es lo mismo. La buena compañera. Buenísimo. Me encantó tu respuesta porque yo, que soy esa persona que le da doble clic a todo y siempre tiene que decir, no, espérese, tenemos que preguntar más. Es tan interesante que la gente no entiende de que todo se conversa. Sí. O sea, todo se conversa y hablando sin filtro, están todos los muñequitos, todos los jugueticos y todas las conversaciones. Qué sé yo, apaga la luz, no sé, y entrégate. O sea... Sí, no, y también desde el punto de vista también de salud mental de la mujer. O sea, una de las cosas, ya que estamos acabando, pero una de las cosas que siempre se normaliza, o una estadística que siempre está en internet, que el 70% de las mujeres a veces no tienen, o sea, la gran mayoría no tienen orgasmos cuando tienen relaciones sexuales. Y hay pacientes que llevan, hay una estadística de un estudio que se hizo así, no sé, no me acuerdo qué tan bueno es el estudio, pero eso es otra cosa. Por ejemplo, yo tengo muchas pacientes que yo tengo que sentarme con ella y decir, bueno... Y explicárselo. Decirle no, pues si tú... Hay una razón por la cual, porque el ciclo sexual de la mujer es complicado. Eso no es como el botón del hombre, que se apaga y se prende. Entonces... Sí. Tiene que estar bien cómoda trata diferentes cosas, juguetes, lubricantes, a lo diferente, o sea, hace ese tipo de cosas diferentes. Y eso es una de las razones por la cual tú dices, bueno, buen sexo, una buena compañera, con una buena compañera, tú puedes lograr resuelve. Todo. No, y tú dimos otra vez en el punto de que la comunicación, fíjate cómo decíamos mucho la comunicación con tu doctor, la comunicación con tu paciente, y ahora que esta pregunta, mira qué coincidencia que te tocó una pregunta de sexo. Yo estaba a punto de abrir otro episodio del podcast y que explícame entonces de una manera más técnica los orgasmos. Pero lo dejaremos para otro día para que la gente quiera más. Para la gente quiera más. Exacto. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Te quiero mucho. Igual. Aprecio mucho tener profesionales como tú allá afuera y que yo esté cerquita de ellos. Mi parte egoísta. Y nada... Yo sé que seguiremos hablando, hay muchísimos temas más. Cada vez que veo uno de tus logros en las redes sociales, digo como que quiero conocer más de eso, pero ahora quiero que también la gente lo conozca. Y para ustedes que siguen apoyándonos, muchísimas gracias también. Mi nombre es Shaula Montaz, esto es Potenciando Sin Filtro desde Guerra Films.